Muy buenas tardes. Sí, en nombre de Dios se abre la sesión. La patria. La cuenta... Sí, estamos ya... La Secretaría se recibió el reemplazo en forma permanente del honorable senador señor Rafael Proens por el honorable senador señor Rojo Edwards. Bienvenido entonces, pues, colega. Además, deseo informar que se conectarán la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales, su presidente don Pablo Silva, el director Diego Paco y los asesores Ricardo Godoy y Jaime Pilowski. Y también se estarán vía Zoom los abogados Gabriel Osorio y Arturo Fernandoa. Muy bien. Sí. Senador Bueno, Edwards. Saludar a usted, saludar acá a los abogados secretarios, a los colegas y también a todos los presentes. Quería, quizás, Presidenta, dado que estamos con un cambio de composición de la mesa, o sea, de la comisión, quizás podríamos tener algún tipo de discusión liderada por usted en la próxima sesión, que nos comente más o menos qué tiene pensado para el año, ¿no? Cuáles son proyectos que usted podría poner en tabla o ideas nuestras, qué sé yo, para tener una pequeña hoja de ruta. No sé si le parece, pero podría ser interesante. Senador, la semana pasada dejamos la cantidad de proyectos, el listado de proyectos que están en la comisión. Hay bastantes que no tienen movimiento hace tiempo y pensábamos incluso que se pudieran archivar algunos, pero sobre todo ver en cuáles cada senador tiene interés. Hoy día tenemos, por ejemplo, el proyecto de los gobiernos regionales, que es bien importante porque le da facultades en materia de seguridad, hay interés de la Asociación de Gobernadores de tramitarlo. Y así es que totalmente de acuerdo en que podamos, yo creo que es necesario ver a qué proyectos le vamos a dar prioridad. Hay algunos de transparencia, de temas que también han ido quedando ahí, y también hay otros de temas de migración, que son bien importantes en esta comisión. Así que, de todas maneras, podemos hacerlo la próxima semana. Yo quería plantear una situación. Aquí el senador Velázquez estuvo la semana pasada cuando tomamos el acuerdo para pedir que pasara el proyecto de ferias libres por acá. Ya, yo finalmente no lo solicité en la sala porque, buscando el boletín, nos dimos cuenta de que hay dos proyectos. Uno, que es el que está acá en el Senado, que es el boletín 17040-05, y que está en la Comisión de Hacienda. Ese proyecto lo único que hace es fijar un régimen tributario especial para las personas que ejercen en las ferias libres, que se tienen que incorporar en un registro y que les bajan el impuesto al 1,5%, el IVA. ¿Ya? Es un proyecto que solo ha pasado por Hacienda en la Cámara de Diputados y acá, y también todos quienes ejercen estas labores de feriantes están apurados porque salga esto, porque realmente es una exención tributaria importante para ellos, fundamentalmente por el pago con tarjetas. ¿Ah? Entonces, que en vez de que se les descuente el 19%, puedan pasar a tener un régimen especial del 1,5%. Entonces, ese es el único proyecto que está hoy día vigente y que solo ha sido visto por Hacienda. Hay otro proyecto que está en la Cámara de Diputados y que reconoce y fortalece a las ferias libres como pilar de la alimentación y el desarrollo local, otorgando un marco jurídico integral para ellas. Este es un boletín 17117-03, iniciado por mensaje del Ejecutivo. Y este está en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados. Entonces, lo que pienso que este proyecto que está en la Cámara de Diputados, obviamente cuando llegue acá lo debemos revisar, pero la propuesta que yo quería hacerles a ustedes es que el otro, que es solamente tributario, dejemos que siga su curso sin pasar por acá, porque en este no se establece ningún tipo de diferenciación ni por regiones, no tiene ninguna materia propia de esta comisión, y atendiendo también a la necesidad de que las personas puedan contar con este régimen simplificado y rebajado de tributación, si les parece. ¿Sí? Ok. ¿Y algo más sobre la cuenta? Señora Presidenta, han ingresado dos mociones al trámite. La primera modifica la Ley de Inmigración y Extranjería en materia de acreditación de requisitos de los procedimientos migratorios correspondientes al boletín 1746406, que es del senador Bianchi y la señora Esberg y el señor Castro Prieto, Moreira y Sandón.
Y en segunda, una moción de los honorables senadores señor Sangüesa, señora Bodanovich y señores Macaya, Provenza y Velázquez, que modifica la ley 18695, orgánica constitucional de municipalidades, en materia de reemplazo del alcalde electo afectado por una inhabilidad sobreviniente, correspondiente al boletín 17468-06. Sí, Esteban, el del reemplazo de los alcaldes, que quede como... La propuesta es que quede, el reemplazo sea como... Explícale al senador. El que modifica la ley de municipalidades en cuanto al reemplazo del alcalde electo afectado por inhabilidad sobreviniente. Ese que quede... Que es para que reemplace el que tiene más votos, no que lo elija el consejo. Ya, sí, claro, eso es. Eso. Sí, efectivamente. Ah, ya. Simplemente que se sabe de antes. Que sea el que sacó la mayor votación en la elección de ese consejo. El tiempo entre la elección y el reemplazo del alcalde que fue cesado. Sí. Perdón, ¿estará conectado don Pablo Silva? Está Jaime Piloski. Muy buenas tardes, sí. Ahí está. Ahí está. Listo. Muy buenas tardes. Tenemos como primer punto de tabla iniciar el estudio del proyecto de ley que consagra funciones en materia de prevención social, situacional y comunitaria del delito y de apoyo y asistencia a víctimas a los gobiernos regionales. Están ahí presentes don Pablo Silva, gobernador de O'Higgins y presidente de la Asociación de Gobernadores de Chile. Muy buenas tardes, Pablo. Muy buenas tardes. Ahora saludar a todos los senadores que están acompañados de día ya. Muchas gracias. Y don Jaime Piloski, asesor de la Asociación de la Agorechi. Les vamos a dar la palabra. No sé quién va a partir. Sí, yo, presidenta, muchas gracias por el espacio que nos están dando. Este proyecto es muy importante para los gobiernos regionales. Hemos estado haciendo un esfuerzo en lo que es seguridad pública desde que asumimos, como a todo el país, unos temas que más nos interesan, nuestras prioridades y así como la totalidad de los gobiernos regionales hemos hecho una inversión gigantesca en seguridad pública, más de 500.000 millones de pesos en términos generales, pero básicamente aportando en la construcción de cuarteles, la compra de vehículos, equipamiento, patrullas, motos, lo que viene en la construcción de portales de seguridad. En muchos temas y se hace necesario contar con una unidad, ¿no es cierto?, una división que esté a cargo de la seguridad pública de la región, con la experticia suficiente para hacer la inversión más pertinente y colaborar, ¿no es cierto?, como nos corresponde como en los gobiernos regionales a la seguridad pública de la región. Quisiera yo dejar a Jaime Miroski, que tiene una presentación y ha estado trabajando en el proyecto, y en el cual ya hemos avanzado. Tuvimos una muy buena votación en la Cámara de Diputados y queremos seguir avanzando porque creemos que es necesario para el bien del país contar en todos los gobiernos regionales con una división que permita hacer una interacción, ¿no es cierto?, con los demás ministerios, la policía, la fiscalía y todos los entes que estamos preocupados de la seguridad pública en cada una de las regiones. Así que puede dejar a Jaime para que pueda explayarse un poco más en el proyecto. Muchas gracias, gobernador. Don Jaime, buenas tardes. Presidenta. Ahí le escuchamos bien. Muy buenas tardes, Jaime Piloski. No sé si se ve la presentación ahí. ¿Se ve la presentación? Se ve, pero Perfecto. quizás pudiera ampliar la pantalla.
A ver. ¿Ahí? ¿Ahí se ve? Ahí quedó bien. Perfecto. Presidenta, muchas gracias a los senadores que están presentes, el senador Velázquez, el senador Rojo, muchas gracias por la oportunidad para la Asociación de Gobernadores. Muy importante este proyecto y cabe señalar que es un proyecto que surge en abril del año 2023, cuando el gobierno central hace un convenio, suscribe un convenio con la Asociación de Gobernadores que en principio lo que establece es dotar a los gobiernos regionales de competencia en materia de prevención del delito, así como protección y apoyo a las víctimas. Este proyecto no tiene nada que ver con sistemas de control que están destinados, que los organismos competentes son del gobierno regional, es solo, del gobierno nacional, es solo prevención del delito. ¿Y por qué? Porque los gobernadores, los gobiernos regionales, sus consejos regionales tienen una mirada estratégica del territorio. El delito no reconoce los límites comunales y por lo tanto hoy día lo que existe es una facultades y competencias tanto del gobierno nacional como las municipalidades, pero los gobiernos regionales no están dotados desde el punto de vista jurídico de facultades en materia de prevención del delito. El proyecto se presentó el 1 de agosto del año 2023, estuvo un año detenido en la Cámara de Diputados, pero el 8 de enero del año 2025, del actual año, se le pone urgencia calificada de suma para el despacho de este proyecto. Se vota finalmente el 18 de marzo en la Cámara de Diputados con una amplia mayoría, 114 votos a favor, y el contenido del proyecto resulta absolutamente coherente con el compromiso que había suscrito la Coreste con el gobierno central. Los gobiernos, tal como decía el gobernador de O'Higgins, Pablo Silva, presidente de la asociación, los gobiernos regionales realizan una enorme inversión actualmente en materia de prevención del delito. En los últimos años, más de 500.000 millones en todo y cada uno de los temas que ha planteado el gobernador. Pero en la actualidad carecemos de una división especializada en materia de prevención, siendo que el tema de la prevención es uno de los elementos esenciales exigidos por la ciudadanía. El proyecto, en definitiva, establece algunas modificaciones a la ley orgánica constitucional de gobiernos regionales y en particular voy a señalar los puntos resumidos. Mire, el primer tema que plantea es una modificación o más bien un agregado al inciso segundo de la letra F del artículo 16 que señala que cuando hay que financiar proyectos de infraestructura o equipamiento de las fuerzas de orden y seguridad pública, este tiene que ser coherente con los temas y las estrategias y las políticas nacionales. O sea, la idea en definitiva, como hay materias de control que están radicadas en el gobierno nacional, que cuando se hagan inversiones en esta materia sean coherentes con lo que ha definido el gobierno nacional. A nosotros nos parece que tiene absolutamente coherencia con lo que se necesita en estas materias. Segundo, y aquí entran las facultades propias de los gobiernos regionales. Hay una modificación al artículo 16 cuando señala que serán funciones generales de los gobiernos regionales y aquí establece precisamente la facultad diseñar, aprobar, ejecutar y aplicar políticas, planes y programas y proyectos regionales en materia de prevención del social, situacional y comunitaria del delito, así como en materias de atención y asistencia a víctimas, todo ello lógicamente en coordinación, y hay un principio básico de la legislación, en coordinación con los ministerios encargados de la seguridad pública. Una segunda letra que establece es la letra J, que dice que puede asesorar a las municipalidades para la formulación e implementación de sus planes comunales de seguridad pública o de cualquier otro proyecto o estrategia del mismo ámbito de las competencias de la subsecretaría encargada de la prevención del delito. Siempre establece este proyecto de ley coordinación con lo que está haciendo el gobierno nacional y las municipalidades, de tal manera de que haya coherencia entre los tres órganos que establece la legislación chilena, municipalidades por un lado, gobiernos regionales por otro y por último el gobierno nacional. ¿Qué es lo que establece en definitiva? En una modificación, el artículo 24 establece que se puede proponer, el gobernador puede proponer al Consejo Regional las políticas, estrategias y planes regionales en materia de prevención social, situacional y comunitaria. Esto es lógicamente a partir de la facultad que se establece en el artículo 16, establece que para efectos prácticos tiene que proponer al Consejo Regional que en definitiva, y una modificación al artículo 36,
aprueba las políticas, estrategias y planes regionales. Es decir, hay no deja esto solo al arbitrio del gobernador, sino que hay una coherencia con el trabajo que se está haciendo con los consejos regionales. ¿Y cuál es la modificación que se hace? Que va a permitir que cada gobernador o gobernadora regional, con acuerdo del respectivo consejo regional, pueda crear una división de prevención del delito encargada de las tareas de coordinación a las que hemos hecho referencia anteriormente. Esto es bien importante, es facultativo, no obligatorio, y debe contar con el acuerdo del Consejo Regional. O sea, lo que se faculta en este proyecto de ley es que cada gobernador, de acuerdo a los intereses, las estrategias de los planes de desarrollo regional, pueda crear esta división de prevención del delito, pero no es obligatorio. La ley lo establece como una facultad. Otras modificaciones que se establecen, vinculadas fundamentalmente a la ley de orgánica de municipalidades, es que la designación y remoción del director de seguridad pública de las municipalidades comunales deben informarse también al gobernador regional, que el gobernador o el funcionario que éste designe pueda participar también en los consejos comunales de seguridad pública, y también parte también de la coherencia legislativa es que las municipalidades pueden solicitar a los gobiernos regionales asesoría en la formulación e implementación de sus planes regionales. En definitiva, Presidenta, lo que se establece por esta ley, una vez que el gobierno regional, a través de la solicitud del gobernador al Consejo Regional, ha solicitado ejercer esta facultad, se crea un cargo de jefe de división de prevención del delito con un grado 4, y este jefe de la división de prevención del delito tiene que cumplir con los requisitos del artículo 68. ¿Cuáles son los requisitos del artículo 68? Que tiene que tener a lo menos 8 semestres y tiene que tener un mínimo de 5 años de experiencia profesional. En la Cámara de Diputados, algunos diputados plantearon una modificación o un complemento, que la persona, además de estos 5 años de experiencia, tenga que tener a lo menos 2 años de experiencia profesional en materia de gestión pública o prevención del delito u otras materias afines, de tal manera que sea una persona competente para poder ejercer el cargo, tal como señalaba el gobernador Silva. Es importante porque las relaciones, los proyectos que se establecen son de muchos millones de pesos, de miles de millones de pesos, y tiene que haber una persona competente para poder ver si esos proyectos que se están aprobando, diseñando y aprobando en el gobierno regional tengan coherencia con las políticas y sean útiles para la lucha contra la delincuencia en definitiva o para la prevención del delito. Quedan 2 temas, y con esto voy terminando, Presidenta, quedan 2 temas pendientes. Uno es el tema, como ustedes ven, lo que se está creando por esta ley es la creación de una división y de un jefe, en particular de un jefe de división, pero el proyecto de ley no establece colaboradores para este proyecto. Como ustedes saben, las plantas regionales son bastante exiguas en los gobiernos regionales. Hay plantas, ahí lo puede decir el gobernador Silva, pero hay plantas de 200 funcionarios, de 150 funcionarios, y la verdad es que un jefe de la división requiere colaboradores para poder ejercer adecuadamente este tema, y eso no está resuelto en este proyecto de ley a la fecha. Y el segundo problema que plantea es que este jefe de división y los colaboradores no tienen financiamiento para poder, no hay un financiamiento distinto por parte de la DIPRES para poder financiar. Esto se resuelve, el gobernador ha estado en conversaciones con la dirección de presupuesto, se resuelve con una indicación muy simple, que es del tenor que se señala ahí, que permitiría que los gobiernos regionales pasaran al menos durante este año, aquellos gobiernos regionales que creen el cargo, para que puedan puedan transferir recursos de inversión a funcionamiento, que es del 02 al 01, y con este artículo transitorio que se propone y que me imagino que el Ejecutivo presentará una vez que se abra el plazo para poder presentar indicaciones, va a permitir precisamente eso, que los gobiernos regionales que estén interesados en esta materia puedan financiar al jefe de la división y a colaboradores para poder prestar este servicio. Está ahí el artículo, dice, lo leo textual, para el primer año presupuestario de aplicación de esta ley, el Ministerio de Hacienda, mediante uno o más decretos elaborados de la forma señalada en el artículo 70 del decreto ley 1263 y sus modificaciones,
podrá modificar los subtítulos, ítem, asignaciones y glosas, incluida la dotación máxima del personal de los distintos programas de la partida 31 de los gobiernos regionales, con el fin de implementar la división de prevención del delito del gobierno regional, si correspondiere. Es decir, en definitiva, una vez que cada gobierno regional, una vez que esté aprobado el proyecto, y cada gobierno regional cree esta división, el Ministerio de Hacienda podrá aumentar el número de funcionarios que está establecido en la ley de presupuestos para efectos de poder entregar los colaboradores necesarios y hacer la transferencia del 02 al 01 para poder financiar durante este primer año este tema. Eso, Presidenta. Muchas gracias, Jaime. Senador Quintana, buenas tardes. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta? ¿Sí? Senador Quintana, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Yo agradezco también la exposición que han hecho el gobernador, ¿no es cierto?, y también don Jaime Piloski. En general, lo primero que uno se le viene aquí a la cabeza es que esto es necesario, porque todos conocemos lo que hacen los gobiernos regionales. En los hechos también, los gobiernos regionales hace mucho tiempo vienen invirtiendo en seguridad. También quería aprovechar de consultar qué pasa con el 2%. Yo entiendo que eso hoy día ocurre, pero durante muchos años probablemente ha cambiado en el último tiempo, pero eran iniciativas que impactaban muy poco en los territorios. Cualquier cosa se le podía llamar como un proyecto de seguridad, era bien participativo y yo creo que eso era algo, pues, sin duda virtuoso. Entonces, ¿cómo ese mismo ejercicio hoy día se puede reeditar con una nueva institucionalidad que estamos creando en materia de seguridad? A ver, ¿qué es lo que a mí por lo menos me complicaría mucho ver en el futuro? Un jefe de división de prevención de seguridad, en el fondo, del gobierno regional, con tensiones con el Seremi de Seguridad. Y si eso nosotros no lo delimitamos bien, no afinamos mejor eso, creo que ese es un riesgo alto que va a ocurrir en el territorio. Para nadie es un misterio, el que lleva el componente de seguridad tiene un cierto poder. Yo creo que no va a ser cualquier división al interior del gobierno regional. Y por lo mismo, creo que nosotros también debiésemos abrirnos un poco a la idea de elevar un poquito los requisitos para el jefe de la división. No puede ser cualquier persona. Es imposible no comparar, Presidenta, esta discusión con la de seguridad municipal, que es un tema que todavía no está del todo despachado. Entiendo que la sala 1 lo ha visto y que usted ahí puede encontrar de todo. Puede encontrar desde, increíble, pero hay, comillas, brigadas tácticas en algunas comunas en materia de seguridad municipal, brigadas tácticas, hasta equipos de inteligencia. Entonces, es bueno delimitar esto, hay que ponerle orilla, y sobre todo ver cómo coordinamos este órgano del gobierno regional, que me parece muy importante, desde luego el gobierno regional, y estas funciones, porque las viene haciendo, entonces hay que perfeccionarlas. Aquí no hay posibilidad de equivocarnos. Yo creo que en esto los gobernadores van a ser los principales interesados en que esto no fracase y que esto quede bien. Entonces tenemos que ver el tema de la provisión de los recursos, que también nos ha planteado don Jaime, pero por sobre todas las cosas tenemos que delimitar y diseñar muy bien esta institucionalidad para que no entren en colisión con lo que van a ser los seremis de seguridad en la región y los territorios. Entonces, eso yo por ahora me interesaría mucho escuchar también, además de los gobiernos regionales, escuchar al ministro de Seguridad de todas maneras. Eso. Ahora yo también parto de la base que todos los gobiernos regionales van a crear esta división. No creo que algunos sí y otros no. Pero también aquí podemos ver la heterogeneidad entre un municipio que a veces tiene para ser una brigada, ¿no es cierto?, en materia de seguridad municipal fuerte, y aquí y también eso se replica en algunos gobiernos regionales que tienen más recursos que otros. Entonces, yo creo que mientras más afinada que esta norma, mucho mejor. Reitero, verlo del presupuesto, escuchar un poco al Ministerio y ver también los requisitos para el encargado de esta división. Gracias, Presidenta. Sí, compartiendo las reflexiones del senador Quintana, a mí me parece que el gobierno regional tiene que involucrarse en temas como estos. De hecho, lo está haciendo y la práctica va a continuar profundizando porque está en el territorio y porque el delito y por
porque toda esta criminalidad tiene su característica de región en región. Hay hasta, no sé si el concepto es válido, pero hasta una idiosincrasia del delito, el tipo de delito. Sin embargo, claro, tenemos que ser muy cuidadosos en normar, en tener claridad, de limitar funciones, porque no voy a hacer cosas que esto adquiera el mismo entusiasmo que la seguridad municipal y allí quedamos con mucha incertidumbre respecto eventualmente a qué tipo de norma finalmente se va a aprobar. Así que válidos los invitados que tengamos que escuchar por las veces que sea necesario. Reitero, si es esta división la que debe crearse, será esta división. No obstante, normar y ser aquí muy prolijo, porque además, en este caso, los gobiernos regionales colocan los recursos y por lo tanto puede ser eso también muy motivador de intentar involucrar, invadir, entre comillas, otras esferas, y podríamos tener un Ministerio Público que recién está partiendo con algunas competencias que después vayan a entrar en contradicción, y lo peor que podría ser que ocurriera aquello. Así que, respaldando la iniciativa de fondo, el marco de la prevención, que efectivamente yo creo que en eso hay mucha debilidad en la prevención, se habla mucho, pero se hace poco en ese concepto, quizás fortalecer, que sea un pilar potente del gobierno regional, y en cuanto a otras atribuciones, con los invitados y con el tiempo que nos corresponda a discutir esto, tener los cuidados necesarios. Gracias, presidente. Yo quiero hacerle un par de consultas a nuestros invitados. Las inversiones que se hacen en materia de seguridad en general provienen prácticamente de los gobiernos regionales. Por lo tanto, entiendo, o en algún momento la subsecretaria Leitao planteó que que el Ministerio de Seguridad pudiera dar un certificado para, como dentro de lo que es la coordinación de los servicios, digamos. Y eso se rechazó, no me acuerdo si fue en otro proyecto, parece. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo ven ustedes la coordinación y si las normas que vienen aquí en el proyecto son suficientes o no? Porque, en definitiva, lo que no podría pasar es que el GORE determine una inversión y que después el gasto recurrente no esté previsto. Por ejemplo, no sé, en el caso del Maule se compró un helicóptero para carabineros. Entonces, se compra el helicóptero tiene que tener pilotos, tiene que tener benzina, tiene que tener mantención. Entonces, ¿cómo opera eso en la práctica y si las normas como vienen aquí son suficientes? Eso es una cosa. Y porque hay normas que prevén la coordinación con los distintos servicios. Entonces, por eso le digo si eso funciona o no, o si habría que mejorarlo. Y lo segundo, esta indicación que se plantea respecto a los recursos, si eso está conversado con el Ejecutivo o no. También para saberlo nosotros, porque de eso va a depender finalmente el avance, y nosotros, por supuesto, vamos a citar al ministro de Seguridad para escuchar su posición. Esta semana no podían venir, por eso se partió por los gobernadores, pero nos parece fundamental escucharlo y avanzar rápidamente en este proyecto, porque la verdad es que la función hoy día la están cumpliendo y no tienen un encargado que tome este tema centralmente dentro de la gobernación, según se entiende. No sé quién puede contestar lo que ya, Pablo. Presidente, bueno, primero agradecer el espacio, contarle que este proyecto no se topa con el proyecto del Ministerio de Seguridad Pública. Nosotros vamos a actuar en la prevención y básicamente en todo lo que es inversiones en seguridad pública. Nosotros, el senador también se acordaba del 8%, el 2% decía que ahora es el 8%. Nosotros tenemos ese proyecto concursable, digamos, es concursable tanto lo privado como lo público, y trabajamos permanentemente con la asesoría de la Secretaría de Prevención de Delitos. Digamos, aquí nosotros no nos arrancamos con los tarros, sino lo que necesitamos es tener una coordinación para hacer una mejor inversión. El ejemplo que usted señalaba, presidente, con respecto a la compra de helicóptero. Ese proyecto de la compra de helicóptero no es que lo haya comprado el gobierno regional del Maule, es un proyecto que presentó Carabineros y financió el gobierno regional del Maule. Por lo tanto, ese proyecto debería venir, ¿no es cierto?, ya analizado, quién está a cargo de la mantención, quién está a cargo quién lo pilotea, ¿no es cierto?, y quién hace los combustibles. Y eso es un proyecto que presenta Carabineros, que se hace cargo de toda
ese proyecto. Pero hay que decir lo mismo, que para ese tipo de proyectos no hace falta un encargado de seguridad pública que tenga la experiencia y que nos diga si es atingente o no la inversión. En general nosotros estamos comprando motos, rollo de patrulla, construcción de cuarteles, diseño de cuarteles. Estamos haciendo inversión que tiene que ver con las necesidades de las distintas policías, en tecnología con la PDI, incluso con la Fiscalía, de las necesidades que no alcanza a cubrir el nivel central. Nosotros pues, estamos permanentemente cubriendo. Por ejemplo, voy a dar dos ejemplos que son de mi región, ¿no? Nosotros decidimos comprar 40 camionetas de seguridad pública que repartimos a los 33 municipios. ¿Y para qué? Para el viaje mixto del OS-14. ¿Por qué compramos 40 camionetas y no 100 como yo quería? Es porque Carabineros nos dijo, nosotros vamos a colocar un carabinero por cada camioneta, y en algunas comunas pequeñas tenían la posibilidad de colocar un solo carabinero para el viaje mixto y en otros 2 o 3. Nosotros, en el caso de la región de O'Higgins, tenemos un proyecto ya financiado, que estamos en proceso de licitación, que es portales de lectores de patente y cámaras inteligentes a la entrada y salida de cada una de las comunas, ¿ya? Pero cada uno de esos proyectos los vamos radicando en distintas unidades y no en la unidad que debería ser la que tiene experticia, que es de seguridad pública. Sí, por lo tanto, es muy importante contar con esta unidad para que permita efectivamente guiar y hacer las inversiones correspondientes. Pero aquí no va a haber ninguna materia en la cual tengamos tope con el Ministerio de Seguridad Pública, porque son dos cosas distintas. Nosotros tenemos que ir solamente con la prevención, ¿no es cierto? No tenemos ninguna incidencia en la policía, ni en Carabineros, ni en la Fiscalía, sino somos colaboradores principalmente en lo que haya que hacer inversión en cada una de las comunas. ¿Y por qué los gobiernos regionales? Porque nosotros conocemos cada una de las comunas de nuestra región. Tenemos la experticia de conocerla, ¿no es cierto?, y de trabajar permanentemente con los municipios y con la comunidad de esas comunas. Por lo tanto, es importante que en el tema principal que atañe, ¿no es cierto?, al municipio, al gobierno central, al Congreso y al gobierno regional, que es la seguridad pública, necesitamos tener una unidad especializada, y lo que queremos es colaborar, ¿no es cierto?, que permita ordenar toda la inversión que hacemos y todos los esfuerzos que hacemos para mejorar la seguridad pública de cada una de las regiones. Básicamente eso es. No tenemos ninguna dificultad. Me hubiera gustado que en la ley de seguridad hubiéramos tenido un rol un poquito mejor, que ni siquiera estamos considerados en la coordinación. Yo creo que la coordinación es tan importante que está en los gobiernos regionales, porque básicamente somos los que estamos haciendo el gran esfuerzo de la inversión en la seguridad pública del país. Sí, básicamente eso, presidente. Muchas gracias. Y el tema de la indicación. Sí, Jaime. Sí, dos cosas complementando lo que señala el gobernador. El senador Quintana, por su intermedio, presidenta. El 2% es un fondo concursable, el 2% que hoy día es 8%, pero que es para cultura, deporte y seguridad. Pero además de ese 2%, los gobiernos regionales han invertido más de 500.000 millones de pesos en los últimos 3 años en radiopatrulla, camioneta, en prevención situacional, etcétera. Entonces, se trata de inversión, como acaba de señalar el gobernador Silva, de carácter en materia de prevención. Un segundo punto que establece, que preguntó la senadora Bodanovich, era si estaba resguardado suficientemente la coherencia. Yo creo que en el artículo 16, letra F, el inciso segundo, se resguarda esta coherencia. Les recuerdo lo que decía. Cuando se trate de financiar proyectos que tengan por finalidad dotar a las fuerzas de orden y seguridad de equipamiento o infraestructura para el apoyo de sus labores, estos proyectos deberán ser siempre coherentes con el Plan Estratégico de Desarrollo Policial y los planes anuales de gestión operativa y administrativa. Por lo tanto, ahí no se debería producir el problema que se plantea, y son generalmente las mismas policías las que solicitan y presentan los proyectos a los gobiernos regionales. Así que no se estaría planteando el problema. Creo que está adecuadamente resguardado en la normativa que se está aprobando. Y respecto a la indicación, esto fue conversado, senadora, con la DIPRES y con la Subsecretaría de Prevención del Delito, y hay acuerdo en la indicación que le acabo de señalar. Lógicamente, ni los senadores ni nosotros tenemos facultades para poder presentar esa indicación, la tendrá que presentar el Ejecutivo, pero hay un acuerdo con la DIPRES y con Prevención para establecer eso, porque
Hacienda, como no le significa mayores recursos, sino que cada gobierno regional lo va a sacar del 0,2 al 0,1, no son mayores recursos para el presupuesto de la nación. Así que Hacienda está más bien contenta con esa reacción porque le permite que cada gobierno regional redistribuya sus recursos para poder financiar la división y los colaboradores que corresponden. Muchas gracias. Me informa el señor secretario que empezó a sesionar la sala, así que tenemos que ponerle término a esta sesión. No sé si alguien quiere agregar algo más. ¿Cuántas son las divisiones en cada gobierno regional o variables? ¿Cuántas divisiones tienen? Pregunta el senador Quintana. ¿O son variables en los gobiernos regionales? ¿O todas tienen la misma organización interna de divisiones? Perdón, presidente, la misma organización son 6 divisiones los gobiernos regionales. En el caso del gobierno regional de O'Higgins, somos apenas 126 funcionarios para 33 comunas. El municipio de Rancagua tiene más de 1.000 funcionarios y nosotros tenemos 126 funcionarios para 33 comunas. Por lo tanto, se hace muy exiguo el personal que nos contamos. Sí, tienen. Les vamos a dar las gracias entonces a nuestros invitados. Gracias por la información. Jaime Pilowski, por favor, si nos puede hacer llegar la presentación. La mandamos hoy día en la mañana. Ya está, listo. Y les damos las gracias. Voy a tomar el acuerdo para que convoquemos al Ejecutivo para la próxima semana, si les parece. ¿Ya? Y agradecerles a ustedes y pedirle disculpas a nuestros invitados del proyecto siguiente, que es el que teníamos en tabla que modifica la ley orgánica de votaciones populares y escrutinio en cuanto a la información de la propaganda electoral, porque no vamos a poder verlo y pediríamos también poder revisarlo la próxima sesión, si les parece. Muchas gracias. Se levanta la sesión. Recording stopped.